Como ven ustedes, cuando toca, toca. El poder de la diplomacia. El poder de la diplomacia no es más que una ocasión, en este su espacio del poder de la tarde, de dedicar parte de nuestra programación temática a abordar temas relacionados con la diplomacia. Un mundo amplio, un mundo interesante, un mundo dinámico, pero un mundo de la representación de cada nación y que sobre todo tiene un concierto de responsabilidades que tienen que ver sobre todo con la representación del país dentro y fuera. La diplomacia se manifiesta a través de un ministerio, se recoge más bien en todas sus actividades en un ministerio de relaciones exteriores que tiene todo el país, todos los países, y allí concurren con un territorio validado para ser territorios de cada uno de ellos, los embajadores de las naciones que concurren y cuya relación son aceptados en cada nación. Esa es la diplomacia. Y este es un programa abarcador de todos y cada uno de los ítems que concurren en la diplomacia, más bien el área diplomática de cada nación. El gusto de compartir esta edición de hoy con un hombre que ejerce aún numerosas funciones, en diferentes ámbitos: diplomático, escritor, periodista, comentarista, en una ocasión político, en otra ocasión funcionario público de actividades de ministerio, pero sobre todo nato y neto periodista. Es Víctor Grimaldi. Saludos, Luisín. Qué bien tenerte nuevamente aquí. Mira, hoy voy introspectivamente algunas preguntas de la diplomacia, porque los programas se han venido coordinando, ya es una hora. Recuerdo perfectamente cuando tú tuviste la ocasión de decir, pero califica esta sección para que sea un programa, y el poder de la diplomacia vino con tu haber, con tu recomendación. ¿Cómo se acredita un embajador ante una nación, Víctor? Sí, cuando hablamos de acreditación, viene de la palabra darle crédito, es decir, validar. ¿Quién es un embajador? Un embajador es el representante de un Estado y de un jefe de Estado, de un presidente de la República, de un rey, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se acredita? La norma, en la práctica, siempre ha ido evolucionando con el tiempo, pero en estos tiempos es de la manera siguiente. Por ejemplo, los Estados Unidos de América deciden designar un embajador. Ya hay un embajador designado para la República Dominicana. Y entonces, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en los Estados Unidos se llama Departamento de Estado, envía una nota verbal se llama, que es uno de los instrumentos de comunicación institucionales, o el instrumento quizás más importante, la nota verbal. La nota verbal, a través del Departamento de Estado, dice: el Departamento de Estado saluda a la honorable Embajada de la República Dominicana ante los Estados Unidos de América. Eso es en el caso si la solicitud se canaliza a través de la Embajada de la República Dominicana en la capital de los Estados Unidos, que es Washington, Distrito de Columbia. Por eso se llama Washington, D.C. Algo que sabe mucha gente, pero otros no lo saben. Existe también otro Washington, que es el estado de Washington, una provincia de los Estados Unidos en el oeste. Pero por eso siempre se dice Washington, D.C. Pero también puede ser a través
de la misión diplomática de los Estados Unidos en la República Dominicana, es decir, de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Puede ser por cualquiera de las dos vías. Por cualquiera de las dos vías. Llega la nota verbal diciendo que el gobierno de los Estados Unidos de América está interesado en que se designe al señor o a la señora con sus nombres. Una nota escueta, muy formal, muy respetuosa, que va dirigida al país. No se dirige al jefe de Estado directamente. ¿No lleva un currículum de la persona? Sí, se le anexa, pero no va dirigida la nota al jefe de Estado, por ejemplo, al presidente de la República Dominicana. Y viceversa. Supongamos que fuese el gobierno de la República Dominicana que va a designar un embajador en los Estados Unidos. El presidente de la República, en este caso, conversa previamente eso con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores. Mira, vamos a designar al señor o a la señora, vamos a enviar la nota. Entonces se envía la nota, llega a través de las embajadas, sea la que está en la sede o en el otro lugar. Eso depende de cómo se hace, o sea, a través de cuál de las embajadas se canaliza. Pero lo importante es que llega al Ministerio de las Relaciones Exteriores, primero recipiente, donde va a ir el embajador. Si va a los Estados Unidos, llega al Departamento de Estado. Departamento de Estado, bueno, analizan. Eso va entonces a la Casa Blanca. Ahí lo revisa y finalmente el presidente de los Estados Unidos es que decide. Y en el caso de la República Dominicana, el presidente de la República Dominicana, si el embajador es aquí que va a ser designado en la República Dominicana, que a los Estados Unidos les interesa, es el jefe de Estado. Es el presidente de la República de los Estados Unidos, entonces finalmente con currículum, todo, con las opiniones, simplemente le dice, le da el visto bueno, que es lo que se llama el nulla osta o placet. Eso es lo que se llama el pase. Bueno, una vez dado ese visto bueno, entonces viene una segunda parte. Ese nombramiento, o esa aceptación ya, con esa aceptación, se envía el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Departamento de Estado, si es un embajador dominicano que va para allá, o al revés, eso va al Senado de la República. En el caso de Estados Unidos y la República Dominicana es al Senado. Entonces llega a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República Dominicana, se conoce, y en el caso de cuando vamos a designar un embajador, que ya los Estados Unidos le dieron el visto bueno, primero la Comisión de Relaciones Exteriores, estudia el expediente y después lo envía al Pleno. Y el Pleno ya, la Asamblea de Senadores, le da la aprobación final. Porque los estados, para garantizar que un embajador tenga la categoría y el poder, como se llama, embajador extraordinario y plenipotenciario, deben dar la aprobación de sus representantes fuera del país. Por eso es un embajador, no solamente ya representa al presidente de la República, representa a la nación y al Estado dominicano y al pueblo dominicano. Bueno, esa es la primera fase. Una vez ya se ha cumplido con todos esos procedimientos, entonces en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Protocolo prepara todo un expediente ya más sencillo con las cartas credenciales, como se llama, que son un documento de una página con un estilo especial en la terminología, dirigida al jefe de Estado que va a recibir al embajador, a nuestro embajador en este caso, y hecho a mano, con un pendolismo tradicional. Porque el tema de diplomacia y de diplomático viene de ahí precisamente. Es porque desde hace siglos y siglos los embajadores siempre han llevado
un documento, unas cartas, ese documento muy especial que representa al Estado determinado. Bien, ya todo está preparado, pero el embajador que está, digamos, vamos a poner un ejemplo, en Grecia, digamos, vamos a poner un ejemplo, el embajador que está en Grecia nuestro, que va a ser sustituido, también debe ser notificado cuando el presidente de la República emite el decreto, porque el presidente de la República emite el decreto del nombramiento tan pronto ya se recibe el placet y antes de llevar la aprobación final al Senado de la República. Primero ya se recibió el placet, el visto bueno, el nulla osta, que no hay impedimento, que es lo que dice el Estado que va a recibir al embajador, que no lo va a representar. ¿Y si el Congreso lo desaprueba? Ah, no, si el Congreso no lo aprueba, ya, está liquidado. Pero... ¿Se han dado casos de eso? Bueno, en la República Dominicana, que yo recuerde, no, pero en Estados Unidos se da con mucha frecuencia. Tiene que... La lucha del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Sí, tiene que haber un consenso. Por eso primero eso va al Comité de Relaciones Exteriores. Ya si va y va al Pleno, pero a veces se retardan, se quedan unos embajadores durante meses sin la aprobación, y etcétera, etcétera. Pero en el caso de la República Dominicana, en mi experiencia, ya el Senado lo aprobó, pero antes de que el Senado lo hubiese aprobado, ya el presidente de la República le emitió el decreto. Entonces, inmediatamente el presidente de la República emite el decreto, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le comunica a ese embajador, por ejemplo, el que esté en Grecia, aunque en Grecia es un embajador concurrente, pero supongamos, el que esté allá, vamos a hablar de Grecia, le avisa ya que debe preparar su despedida, porque hay que despedirse del cuerpo diplomático, de los ministros. Se le da usualmente 45 días o 2 meses, a veces puede tardar más, a meses menos. Bueno, entonces ya a los 2 meses ya de que ha pasado todo el proceso y que se ha designado el nuevo embajador, ya es que el nuevo embajador puede llegar a la sede donde va, pero primero debe retirarse el embajador que está allá previamente. No puede llegar y estar ahí. Estando ahí no puede llegar, porque tan pronto el embajador designado y aprobado, o aprobado por el Estado que él va a representar, tan pronto llegue allá, asume inmediatamente la jefatura de la misión. Sin embargo, aunque asume la jefatura de la misión, por norma está establecido que quien ha quedado, la persona que ha quedado encargada de la misión diplomática de la embajada, hasta que el embajador no presenta las credenciales, todavía no es propiamente el jefe. Pero de hecho, al llegar ya, porque al llegar, inmediatamente llega, se emite una nota verbal y se le comunica a todos los embajadores de los demás países que llegó el nuevo embajador. Y después, Luisín, ya el próximo paso es la fijación de la fecha de la entrega de credenciales. Pero es la fecha la establece el Estado recipiente. En este caso, estamos poniendo el ejemplo de Grecia. Grecia dice, en tal fecha es que se va a presentar las cartas credenciales. Vamos a seguir analizando, informándonos de las características de un embajador. Hoy es totalmente informativo el programa. Ya hemos visto cómo son la presentación de las credenciales. Vamos a ver las acreditaciones, lo que le corresponde a un embajador, cómo se maneja, dónde vive, cómo se mantiene, cómo es la vida de un embajador y qué es un embajador concurrente. Esto lo veremos tan pronto regresemos de la pausa.
Bueno, estamos de regreso, estamos en el poder de la diplomacia. Hoy estamos real y efectivamente conversando con el embajador Víctor Grimaldi sobre las particularidades de lo que es el rango, el establecimiento de un embajador y la operatividad de una embajada. Una vez nombrado el embajador, ¿cómo se instala? ¿Qué le corresponde? ¿Dónde vive? ¿Cuánto gana? ¿Qué derechos tiene? Si tiene placa, si tiene inmunidad. ¿Y qué es un embajador concurrente? Vamos a comenzar por el penúltimo tema, que es el tema de la inmunidad. Los estados, durante toda la historia, estamos hablando de la república, las monarquías, los imperios, tienen esos representantes que son los embajadores. Y los estados con los que mantienen relaciones entre ellos, por ejemplo, un estado mantiene relación con otro estado a través de la historia, siempre le han garantizado a ese señor que se llama embajador o embajadora un estatus especial, que es lo que se llama la inmunidad que mencionaste. Eso es para que en el ejercicio de su misión de representar al Estado y al jefe del Estado pueda hacerlo sin cortapisas, siempre respetando las leyes, porque no es que se pueden violar las leyes. Un embajador, por ejemplo, tiene un choque en la calle, va en un vehículo con placa diplomática, bueno, y tiene que someterse ese vehículo después a las consecuencias. Para poner un ejemplo muy sencillo, pero lo de la inmunidad es porque un embajador no puede ser detenido, hecho preso, impedido, ese tipo de cosas, arbitrariamente, salvo que cometa un delito. Entonces, en eso consiste la inmunidad. Y en todos los países del mundo, quizás con muy pocas excepciones de detalle, casos que se dan así muy marginalmente, el ejercicio del embajador es sagrado y se es respetado. Eso se respeta en todas partes. En eso consiste la inmunidad. Hablabas del embajador concurrente. Sí. ¿Qué es un embajador concurrente? Categoría final. Embajador concurrente es un embajador que está situado o ubicado o tiene por misión, digamos, Italia, en el caso de Italia, que es, el embajador es Tony Raful. Entonces, el embajador Tony Raful es embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de Italia, que es lo que llamamos Italia. Pero él es concurrente precisamente ante otros países, es decir, que desde Roma, que es donde él está ubicado, él va a Grecia. Esa embajada, la de Grecia, mientras yo fui embajador ante la Santa Sede, el concurrente era yo, pero las nuevas autoridades que tomaron posesión en el año 2020, sobre todo eso es un trabajo que lo realiza la Cancillería, claro, siempre con la aprobación del presidente de la República, hicieron algunos cambios y ya la embajada concurrente en Atenas, en Grecia, pertenece al embajador ante la República Italiana. Yo como embajador... Qué raro que República Dominicana no tiene una embajada en Grecia. ¿Por qué? Porque en Grecia tenemos un consulado general y los principales temas en Grecia tienen que ver con temas consulares y migratorios fundamentalmente. Cuando se establece una embajada ya en un lugar con embajador residente es porque hay muchos otros asuntos de mutuo interés. Tiene que haber un interés mutuo, tanto de la República Helénica, así se llama Grecia. Grecia, desde el punto de vista del Estado, el nombre es República Helénica. Y la República Dominicana tendrían que tener el interés mutuo de hacerlo.
últimamente ya se han establecido en varios lugares donde el embajador era concurrente ya misiones fijas. Lo ideal es que sea así, pero es cuestión también de los recursos económicos. Pero hay un país pequeño relativamente, pero que es muy famoso por tener embajadores en todos los países del mundo, que es Cuba. Yo recuerdo cuando estaba en Roma, que el embajador cubano me habló de ese tema. Eso? ¿Perdón? ¿A qué se debe eso? Bueno, quizás por las circunstancias de los últimos 60 años en que ha vivido Cuba, que ha necesitado relacionarse con todo el mundo. ¿Cuáles son los otros temas relacionados con un embajador? Bueno, cuando... ¿De qué vive? ¿De qué vive y cómo? ¿Dónde vive y cuál es su diario vivir? Primero, la embajada, la misión diplomática, tiene en este caso lo que se llama una cancillería, unas oficinas. Pero también está la residencia del embajador, la residencia diplomática. Tanto la residencia diplomática del embajador, donde él vive, donde él reside, como las propias oficinas, tienen el mismo estatus. Fuero diplomático. Sí, el fuero, la inmunidad y el respeto como si fuera una porción del territorio del Estado que representa. Cuando una gente va y pide asilo y se mete ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿No lo pueden tocar? Bueno, él puede llegar ahí, pero si no hay acuerdo de asilo mutuo y entre los dos estados, eso no sirve para nada. Tiene que haber un acuerdo, ¿verdad?, de que se puede permitir, de porque Assange. ha habido casos famosos, por ejemplo, en América Latina, en el pasado, con ese tema, como en el Perú, en los años 40, de Raúl Haya de la Torre, que tuvo muchísimo tiempo. Ahora hay un caso asilado. súper famoso, que es el de Assange, el que vulneró la informática de los Estados Unidos con los Wikileaks. Que se asiló en la Embajada de Ecuador. De Ecuador y Ecuador lo aceptó en la ciudad de Londres, que es la capital del Imperio Británico. Del Imperio Británico, de Gran Bretaña. Pero tiene como, Reino Unido. Tiene como 15 años viviendo ahí. Tiene ya un tiempo, y es un tema controversial e internacional. ¿Se había dado un caso así de una persona tanto tiempo? Bueno, aquí tenemos el Vaticano, ¿no? Sí, esa es la Plaza de San Pedro en este momento en vivo, porque la hora allá son las 11:34 pero andamos bien, de la noche, son 6 horas de diferencia. Sí, andando en vivo, no estamos fácil. Sí. ¿Tiene alguna nostalgia eso? Bueno, sí, porque yo estuve 11 años ahí. Y resulta, no te hace falta eso? No, resulta, Luisín, que la residencia diplomática y después las mismas oficinas estaban caminando a 2 minutos a pie de ahí, o a 1 minuto, cosa que nunca había existido. Yo logré conseguir en alquilé 2 inmuebles propiedad precisamente de la iglesia, de una institución que ellos tienen que se llama la AXA, Administración Apostólica de la Santa Sede, alquilados esos inmuebles, al precio del mercado, naturalmente, y estaban bien cerca. Antes la embajada siempre estuvo muy lejos del Vaticano, lejos, digamos, 2 kilómetros en el territorio italiano, y cuando yo llegué, tanto la residencia del embajador como las oficinas estaban juntos, en el mismo lugar, y era muy incómodo porque el personal de la misión trabajaba ahí mismo, dentro de la familia, en un apartamento. Pero a partir de mi llegada a Roma, en el año 2009, fueron separados los 2 inmuebles. Yo busqué 2 inmuebles diferentes. Entonces, por eso preguntabas que dónde vivía el embajador. El embajador reside en una residencia que tiene también el carácter territorial de soberanía del país determinado. ¿Qué es lo que se llama dotación económica? La dotación
es lo que se llama dotación, así tradicionalmente, es la cantidad de recursos que el Estado que envía al embajador le envía mensualmente para los gastos. Pero eso con el tiempo se ha racionalizado. Allá existe muy organizadamente, ese proceso comenzó hace 10 o 15 años, pero ahora se ha fortalecido más en estos momentos. Pero eso comenzó hace ya 10 o 15 años, sobre todo 10. Porque antes había, yo digo cuando yo llegué, para yo instalarme en el 2009 en Roma como embajador, porque uno tiene que alquilar un inmueble en Italia, no en la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano no tiene... ¿Qué distancia hay entre el Vaticano y Roma? Una calle. Pero lo que pasa es que el Vaticano, el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es donde opera la Santa Sede, y la Santa Sede... ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, bueno, eso es un pedazo de la Ciudad del Vaticano. Y la Santa Sede es la institución de derecho internacional público que preside el Papa, lo que se llama el Papa. Es el heredero, ese Estado, de toda una serie de muebles, inmuebles y propiedades que tenía en la península italiana por los siglos de los siglos. Entonces tiene propiedades en la ciudad de Roma y en otros lugares de Italia que alquila. Entonces, el tema de la votación. Cuando yo llegué, Luisín, en el año 2009, el año anterior, 2008, había habido una crisis económica mundial que afectó a la República Dominicana. Y los pagos, las dotaciones tardaban 2, 3, 4 meses en llegar. Yo tuve que vender el apartamento familiar mío aquí en la República Dominicana para llevar esos recursos a instalarme, comenzando por ahí. Bueno, entonces después eso se fue regularizando y se estabilizó ya, sobre todo a partir del año 2014. Entonces, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos los meses envía la dotación para los gastos del embajador, todos los gastos clasificados, pero el salario del embajador llega aparte, a una cuenta ya personal, lo que es su salario. Bueno, es un poco de lo que hemos querido esta primera parte tocar. Pero no es que es la gran cantidad, es una buena cantidad ya porque ya se ha tratado de dignificar el trabajo de un diplomático. Pero no es para una vida de lujo, esa es una equivocación que hay. Yo me encontré hace 3 años en un aeropuerto, no voy a mencionar el nombre, yo llegaba a ese país con un embajador amigo y hablamos del tema y él me dijo, la gente se cree de este gobierno que esto es la gran cosa, yo recibo tanto pero yo tengo que dar para esto y ayudar a fulano y a qué sé yo qué, la gente que está, ¿entiendes? Es un trabajo que tiene una dotación que cubre los gastos y no es que te permita hacer ni siquiera ahorro en pocas circunstancias. Bueno, quizás se podrán ahorrar, por ejemplo, un embajador quizás se pueda ahorrar $500 mensuales. Eso da para en todo caso, 1.000, comiendo todos los días un hamburger. Pero un embajador ¿qué es un embajador? Es un representante del jefe de Estado. Tiene que hacer recepciones, tiene que invitar gente a comer, tiene que pagar transporte exclusivo para gente. Por más que tú se lo expliques, la gente no lo entiende. Por ejemplo, en el caso de embajador ante la Santa Sede, yo era concurrente en Grecia también, y ante la Orden de Malta, que es una organización que está en Roma, pero que tiene dimensión mundial. A cada rato llegaban peregrinos, llegaba muchísima gente. Una vez, déjame comentarte esto, que es interesante. En el año 2013, cuando se instaló el Papa Francisco, mira, eso fue cuando yo presenté credenciales. Bueno, vamos a verlos ahí de eso. Hace ya 15 años, el día 3 de abril. Porque es de rigor. 3 de abril de 2009.
Bueno, presentando credenciales al Papa Benedicto. 3 de abril. Mira, se le entregan, ¿verdad? Sí. El documento. Pero ese no es el Papa Francisco. No, ese es Benedicto XVI. Sí. Yo dije Francisco. Sí. Bueno, vamos a explicar entonces lo de Francisco. Él me invita a conversar. Esa fue una conversación que debió haber durado 15 minutos y duró 25. ¿Y por qué? Eso es en la biblioteca privada. Porque él seguía hablando conmigo. Fue una conversación muy amena. Y yo con él, en español. Él entiende el español bien. Aunque ahí había un intérprete, por si acaso, pero él entendía. Esa es mi esposa, Rita. Que tuvo que ir con mantilla. Sí, si uno quiere va con mantilla, a las mujeres les gusta ir con su mantilla, pero no es obligatorio. Pero se ve más elegante. Y el caballero que está allá atrás es Ese fue un nuncio, Fernando Chica Arellano. Ahora es el representante de la Santa Sede. Esa es mi hija mayor, Rita Victoria, con mi esposa Rita. Y luego él se retrata con ustedes. Sí, vas a ver, esto es breve. Esa es mi hija Estefanía. ¿Y cuántos papas tuviste? Esa es mi hija Teresina. Ahora vas a ver a los miembros de la misión que estaban allá. Julia Vicioso, que tiene muchos años en Roma, ya está en otra misión, ¿no? José Saldaña era consejero en ese momento, ministro consejero. Esa fue muy rápido. Esa pasó rápido. Esa María Cristina, que ahora está en la FAO, entregándole una colección de mis libros al Papa Francisco. Sobre la muerte de Trujillo. Todos mis libros. Y él va a decir, ¿cómo este hombre me está todos hablando los a mí temas. de un dictador? Aquí estamos con toda la misión y mi familia, con el Papa. Oficial. Eso es, pero ya eso fue después de la conversación de 25 minutos con él. Ah, porque eres tú solo con él. Solo con él. Ahí él le está entregando ya un regalo que él le entrega a cada uno, que es un rosario, bendecido por el Papa. ¿Y a ti qué te dio? Un rosario también. Pero la caja tuya es más grande. Sí, porque el embajador ya es un rosario. ¿Y eso de la corbatica, eso es el protocolo? Sí, ese es el traje de frac. ¿Y el embajador que no tiene traje de frac entonces? Es obligatorio. Tiene que mandárselo. Rompe el protocolo y se ve ridículo porque realmente ahí hay que ir con traje de frac. Con Francisco, entonces, hay una fotografía que Juan la tomó ahorita, donde yo estoy entregándole mis libros al Papa Francisco. ¿La pueden poner? ¿Y cuántos papas tuviste? Entonces, Benedicto XVI fue Papa hasta febrero del año 2013. Él había asumido la dirección de la Iglesia, el papado, en el año 2005. Yo lo vengo a conocer 4 años después. El embajador anterior se retiró, bueno, y yo tomé posesión ya como nuevo embajador, pero en el año 2013 se produce la renuncia del Papa Benedicto XVI y se reúne lo que se llama el cónclave de los cardenales y elige al Papa Francisco. Mira, ahí está. La foto, sí. Ahí está con el Papa Francisco. Sí, esa fotografía es de esta revista. Vamos a verlo aquí, para que la vean mejor. Está ilustrando una conferencia que yo pronuncié en marzo del año pasado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. Tiene varias páginas de esta revista de análisis mírala ahí, del colega Cándido Gerón, y es entregándole mis fotos. Por eso fue, mis libros. Ahí está Sangre en el barrio del Jefe, Golpe y Revolución, los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, García Márquez y Juan Bosch, 2 entrevistas a esos distinguidos, Balaguer subiendo al poder, la guerra de Pichirilo, y yo le iba explicando al Papa, libro por libro, cuál era el contenido de esos libros. Ahí fue una conversación. Vamos a ir viendo. Eso fue el día de la despedida, Luisín. Eso fue el día de la despedida. El Papa Juan Pablo II vino 3 veces al país. Está aquí. En 3 ocasiones. Vamos a ver, señor director, cómo hacemos.
Nárrame esta foto, don Víctor, ahí está. Vamos ok. Esa fotografía fue del tercer viaje de Juan Pablo II. Fue el Papa que gobernó la Iglesia Católica desde el mes de octubre de 1978 hasta el 2 de abril, cuando falleció, del año 2005. Pues Juan Pablo II es el que está a la izquierda, vestido de blanco completo. Después está el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con la mirada al piso. Después está Antonio Zenin. Antonio Zenin, es el que está al fondo. El que está al fondo, con canas, fue el jefe de la seguridad de Juan Pablo II, y el día que le hicieron el atentado a Juan Pablo II, sufrió un atentado en la Plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, sí, el 13 de mayo de 1981. Y después está el presidente de la República, Joaquín Balaguer. Esa foto es del 10 de octubre del año 1992. Él estuvo una semana esa vez. Claro, y Balaguer muy cosa. Pero, ¿y esta foto? No, espérate, un detalle interesante. Ok. Cuando hablábamos de los viajes de Juan Pablo II allá, hasta funcionarios de la Santa Sede se quedaban con la boca abierta, porque a veces no se fijan en los detalles. Estábamos en un grupo y yo decía que el primer país que visitó en viaje apostólico, como se llama, Juan Pablo II, fue la República Dominicana. Y decía, ¿cómo va a ser? Me decían, fue México. México. Le dije, mire, Juan Pablo II llegó a mi país el 25 de enero de 1979. Yo no me voy a olvidar porque al día siguiente me casé. Yo estuve diciendo que yo me iba a casar el día que viniera un papa. Y me tocó esa vuelta. Me casé el día que vino un papa. Mire. Durmió Luisín aquí. Ofició misa en lo que hoy se llama la Plaza de la Bandera, que antes se llamaba Plaza de la Independencia. Eso se llenó ahí totalmente. Después fue a Los Minas, al otro día fue a la Catedral, ofreció misa en Los Minas. Volvió después en el 1984 y finalmente... Cuando Jorge Blanco. Cuando el presidente Jorge Blanco. Que ahí esa misa fue en el hipódromo. Pero el hipódromo Perlantillana. Sí, la primera estadía, te voy a explicar por qué vino la segunda vez. La primera estadía de Juan Pablo II fue con el recibimiento que organizó el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández, cuando Hipólito Mejía era el ministro o secretario de Estado de Agricultura. Muy bien, pero quiero hablar de esta foto. Esta es emblemática, esta foto. Esta es con... Esa foto es la que formaliza ya, digamos, de una manera final, formalmente, las relaciones diplomáticas entre el Papa, el Papado, la Santa Sede y la República Dominicana. Es del día 16 de junio del año 1954. Imagínate, yo tenía un año. Entonces, ahí mirando, si uno ve la... De izquierda a derecha. Si uno mira la fotografía así como estamos, frente a las cámaras, vamos a ver los personajes desde la izquierda. Primero, Fernando Sánchez Hijo, en este momento todavía no era general, era coronel, pero era bisnieto de Francisco de Rosario Sánchez, de la misma familia. Y toda esa gente fueron a Roma. ¿Perdón? Todos fueron a Roma. ¿Quiénes? Esa foto. Oh, pero esa foto es en la Ciudad del Vaticano. Claro que todos fueron. En Roma, todos fueron. Perdón, la pregunta no es si fueron, porque si están en la foto es que fueron. Es que si estaban allá o viajaron con Trujillo. Oh, pero ahí está el generalísimo Trujillo. No, Vamos a seguir viendo la foto. Estoy hablando de Sánchez. Sánchez, Fernando. Sí. Claro, fue un recorrido que Trujillo inició en España. Un jefe Trujillo. El día 2 de junio ese fue el recorrido del famoso 54. Con Franco. Primero fue recibido como un jefe de Estado. Por el generalísimo. Con una multitud en la ciudad de Madrid. Pero él no era presidente, ¿por qué lo recibieron así? Porque él fue investido
por el Congreso de la República como embajador extraordinario en misión especial, que ese es otro tipo de embajador. Extraordinario y plenipotenciario, ¿no? Y plenipotenciario, con el poder de firmar tratados. Porque esa fotografía es la culminación de varias ceremonias que se realizaron Pero ese dime día, todo lo que están ahí, Fernando. incluyendo la firma del concordato, el Claro. acuerdo entre la Iglesia Católica en Roma, la Iglesia Católica de Roma, la Santa Sede y el Estado Dominicano. Al lado de Fernando Sánchez está Joaquín Balaguer. Al lado, pero detrás ¿Sí? ¿Quién está detrás? de Balaguer, quien era en ese momento el secretario de Estado, hoy se le llama ministro de Relaciones Exteriores, está Gillette, ¿Quién es Gillette? Arturo Espaillat, Ah, el famoso Gillette. Gillette era por la disciplina, no porque usaba Gillette para cortar a la gente. no. Era porque era un tipo muy disciplinado. Decía, es una Gillette. Le decían Gillette. Bueno, después, entonces, vamos a ver quiénes siguen. El jefe, Trujillo, Después está el generalísimo y doctor, como se le decía en esa pero época. no era doctor nada. Sí, bueno, sí, tenía un doctorado honoris doctorado. causa de la universidad. Pero por favor. No, pero si la universidad le otorga el título de doctor, pero entonces los títulos no valen, Luisín. no, hombre, vamos a decirle generalísimo. Y mucho. No, pero así era que se le llamaba en la época. Ok, doctor. ¿Y doctor de qué? Y primer maestro de la República, le decían también. Maestro. Sí. Y Trujillo dio clase. Pregúntale al doctor Euclides Gutiérrez Félix. Vamos a seguir. Entonces después está el Papa. Después está su santidad El Pío XII, Pío XII. que era, antes de ser papa, el cardenal Eugenio Pacelli. Un hombre alto. Un poco más alto que Trujillo, Sí. pero además un detalle humano interesante, Luisín. Ese Papa, Pío XII, fue cardenal secretario de Estado, es decir, el jefe de lo que es el gobierno de la Iglesia, Sí. porque el Papa es el rey, hablando en términos llanos. Y cuando él era cardenal secretario de Estado en los años 30, Trujillo era presidente de la República. Trujillo fue presidente de 1930 a 1938. Y a través del canciller de entonces, Brache, apellido Elías Brache, se hicieron gestiones. Yo tengo los documentos y están en ese libro que tú tienes en la mano. Esa fotografía está en la parte posterior del libro Trujillo y el Papa, Diplomacia en Santa Sede y más allá. Ahí están unos documentos fotografiados en italiano de gestiones que se hicieron ante el cardenal Eugenio Pacelli, que después fue Pío XII, para conseguir la anulación del matrimonio por la Iglesia, como se dice, que es el matrimonio canónico, el matrimonio religioso, que tenía Trujillo con su primera esposa, con la famosa, que tuvo una hija que se llamó Flor de Oro Trujillo, que estuvo casada con el famoso personaje internacional llamado Porfirio Rubirosa. Entonces trataron de producir la anulación. Esa anulación del matrimonio religioso de Trujillo se produjo ya finalmente después que estaba casado con su tercera esposa, con María Martínez, y después de la visita de Trujillo al Vaticano en el 1954. Y en el año 1955, un día en una misa en la Nunciatura Apostólica, se hizo una misa especial, una ceremonia especial, y Trujillo entonces ya anulado el matrimonio con su primera esposa, apellido Ledesma, era la primera, la segunda fue Bienvenida Ricardo. Entonces Trujillo contrajo nupcias con María Martínez, la madre de los últimos hijos, de los más conocidos de Trujillo. En la Nunciatura Apostólica se produjo entonces el matrimonio religioso. Bueno, esta foto me luce interesante. Este es un libro muy importante que tú has hecho, ¿eh? Son los recuerdos. Ya la última de la foto, ya estamos terminando. ¿Tú te puedes descifrar bien? Porque mira sí, qué interesante. esa fotografía es del día
28 de mayo del 2015. Tiene 9 años ya esa fotografía. Que ahí está. Ahí están los obispos que en ese momento, con la excepción que hay 2 sacerdotes que no son obispos, el que está en el extremo izquierdo y el que está en el extremo derecha, eran funcionarios de la oficina de la Conferencia del Episcopado, pero los demás son los obispos que en ese momento estaban en las diferentes diócesis. Mira, todavía no se habían producido los cambios. Eso se llama... Soria. Sí, pero Soria todavía no era... En ese momento no era arzobispo. En San Pedro de Macorís, que es este que... Era obispo de San Pedro. Es lo que se llama la visita ad limina apostolorum. Sí. Que cada 8, 9 o 10 años ahí, sí, los obispos de un país realizan a la sede apostólica. Es una tradición que existe en la iglesia. ¿Y ahí es con el Papa? ¿No? Con Francisco. Sí. Ya era con Francisco. Pero mira, el 90% de los obispos que están aquí ya fueron aceptados su renuncia. El 90%. A la vida, ¿eh? Ah, por cierto, aquí está Masalles. Bueno, renunció también. ¿Qué pasó con Masalles? No sé, sería bueno que estuviese en este programa para que explique qué pasó. ¿Tú crees? No sé, respeto las decisiones de la gente. Aquí está el Monseñor Amancio Escapa, que ya murió. Pero la mayoría están ya sin funciones. Ahí está Pablo Sedano también, que falleció. Que falleció. Aquí está Pablo Sedano. Y después hay varios que ya son eméritos. Eméritos, sí. Que están ahí. Ya hay un cambio el 90% generacional sí, de la iglesia. En la iglesia ya. Pero interesante. Pero está el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez ahí también. Bueno, Víctor, muchas gracias, caramba. Yo creo que estos pasajes... Voy a poner esta última porque Víctor era un gentleman, ¿no? Mírenlo aquí con el cardenal. Víctor no era fácil. Miren esta... ¡Oh! Pero tú tenías varios trajes. No, es el mismo. El mismo, siempre el mismo traje, un solo traje. Y tengo ahí una condecoración que me otorgó el Papa Benedicto XVI. Con esa... Bueno, don Víctor, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿verdad?, de lo que bueno, es la historia. Estamos a disposición de usted, estimado amigo Luis Mejía, y de todos los televidentes de su programa. Bueno, decirles que, como ustedes saben, vamos a seguir ahora la segunda parte de hoy, El Poder de la Historia, y don Víctor Grimaldi va a tener la ocasión, en el año 2024, el 24 de abril, que es una fecha memorable, cae jueves. Y el 30 de mayo, que es otra fecha de mataron al jefe, cae jueves 30. Entonces vamos a tener 2 programas especiales. Fíjense ustedes, Sangre en el barrio del jefe. Esa es la reimpresión después de 15 años de mi libro. Y eso que ustedes ven ahí es el libro, y esto que ustedes ven aquí atrás es lo que vamos a conversar ese día, el 30 de mayo, que siendo en el 24, y fue, ¿cuántos años hace para este 24? ¿De abril? No, del... No, del 30 de mayo del 61. Sí. 63 ya. Entonces vamos a hablar lo que pasó en ese libro, pon la portada, por favor, para que lo vean. Ese libro, Sangre en el barrio del jefe, se publicó por primera vez en el año 2007. Lleva varias reimpresiones. Ya van casi 10.000 ejemplares impresos. Hubo que reimprimirlo recientemente porque estaba agotado y la gente lo pedía. Tiene mucha aceptación. Muchas gracias, don Víctor. El poder de la diplomacia con Víctor Grimaldi. Muy complacido de hoy hacer un repaso de las funciones inherentes a un embajador, a la Cancillería y sobre todo el paso con 2 papas en la Santa Sede, donde además de otros países, otros estados, Víctor Grimaldi fue embajador. Nos complace su compañía. Esto es El Poder de la Diplomacia.